Si la historia de nuestro país es una construcción de la que todos formamos parte, aquí es donde se encuentran sus cimientos, sus fundamentos, sus bases. Este es el Archivo General de la Nación. Pero esta no es historia muerta, esta es historia viva y que prefigura nuestro presente y delinea nuestro futuro. Acá, por ejemplo, están los documentos que prueban el origen peruano del pisco. Acá también está el documento que registra la llegada de los libertadores a nuestras costas y luego también la proclamación de la independencia un 28 de julio de 1821. ¿Quiénes asistieron a esa proclamación? Acá está. Más aún, se encuentra aquí el Diario de los Conquistadores, llamado Protocolo Ambulante de los Conquistadores, el primer documento sudamericano del que se tenga memoria y que narra hechos cotidianos de la conquista entre 1533 y 1538. Registra, por ejemplo, a un tal Atabalipa y el rescate que se pidió por él. Hoy lo llamamos Atahualpa. Se encuentra también la rúbrica del mismo Francisco Pizarro. Documentos todos que reflejan nuestro pasado, que nos permiten tener identidad y que sobre la base de ellos nos auguran y nos permiten construir el futuro. A veces no caemos en cuenta, pero algo extraordinario del Archivo General de la Nación es que guarda documentos que son del día a día, de momentos históricos y que retratan bien la memoria de nuestro país. Por ejemplo, acá tenemos un acta que refleja el nombre de los funcionarios que participaron, que fueron asistentes de la proclamación de la independencia de nuestro país. Martín González nos acompaña, asistente del Archivo General de la Nación. Háblanos un poco de este libro de apuntes, que no sé si corresponde a hechos o es un libro oficial de en aquel momento alguna institución pública. A ver, este documento lo que refleja son los testimonios de las personas y de las corporaciones virreinales, bueno, que pasarían luego al nuevo gobierno que se establecería con el protectorado, y estas personas fueron invitadas, se les dieron invitaciones para que participen de la proclamación de la independencia del 28 de julio de 1821. Entonces acá lo que se hace es copiar esas invitaciones, aparte de extender la invitación oficial, no enviarlas, se hizo un copiador de esto. Entonces, y estas son las invitaciones y además reflejan las asistencias. Exactamente. ¿Y como quiénes están como personalidades en aquel momento que participaron de la proclamación de la independencia? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos. Está también los... ¿Es el decano? Claro, el rector y sus principales docentes. También estaban algunas personas como por ejemplo el Consulado de Lima, estaban los miembros del Cabildo, estaban también otros, los juzgados, por ejemplo. ¿Podemos ir pasando las páginas? Sí, y bueno, acá se puede reflejar en la escritura de la época todas estas invitaciones, ¿no? Hay otro documento aquí, Martín, que me llamó especialmente la atención porque van retratando el día a día de lo que fue la compleja y rica historia de nuestra independencia. Por ejemplo, este es un reporte de inteligencia. Cuando los navíos de San Martín llegaron a nuestro país y fueron avistados, le informaron a la autoridad sobre la expedición libertadora. Sí. ¿Es básicamente un reporte de ello? Sí, efectivamente es un reporte de, en este caso, Fernando Camunes dice, ¿no? Firma ahí, donde le reporta al virrey Pezuela de que hay unas naves, ¿no? Son como 9 naves que han desembarcado en Pisco y que hay mucho movimiento en esa zona, y al mismo tiempo que otras embarcaciones que por ahí transitaban habían observado gran movimiento en esa zona, ¿no? Entonces se le está previniendo de esta situación. Pero ¿cómo se organiza la memoria histórica que llega al Archivo General de la Nación? ¿Cómo poner orden a ese laberinto? ¿Cómo permitir que luego todo este material sea consultado, sea comprendido, sea interpretado o sea enviado a restauración si así hiciera falta? De ello se encarga Nora Gomero, especialista en archivos. Ahora le ha llegado este documento. Data, ahí tiene la fecha, 1733. Sí, este documento, como dice acá... O antes, de 1729. De 1729 a 1733, ¿no?
¿Por qué? Porque este es un protocolo protocolo notarial. Y en los protocolos notariales tenemos las escrituras públicas de los notarios. Wow, ¿no? Eso se conserva. Exactamente, estos son los notarios de estos años. ¿Qué pasa cuando resulta ilegible la letra? Bueno, siempre se llega a Interpretar. solucionar Sí. la descripción, porque no solamente una persona sabe paleografía, sino todos los especialistas, ¿no? Entonces lo pueden, además de ayudarse con una lupa, lo pueden también sacar por contexto. Por contexto, claro. Sí. Entonces por ahí hay, o si no siguen leyendo, al final ya se encuentra. De todas maneras esto se soluciona. Tiene más de 40 años en la institución. ¿Cómo llegó en un primer momento y si en aquel entonces imaginó la importante labor que desarrollaría en el archivo? Esa es muy buena pregunta para mí porque me emociona tanto. Mire, llegué a trabajar al Archivo General de la Nación habiendo estudiado Relaciones Públicas. Los 3 meses de trabajar, de haber ingresado al Archivo General de la Nación, me quedé 20 años trabajando con público, con la documentación, atención a los investigadores. Fueron 20 años ahí. Y como tenemos una carrera que es ascenso por exámenes y la 276, entonces ya tuve que salir de la sala por ascender. Si no, hubiese seguido ahí, porque me encantaba trabajar ahí en la sala. ¿Y qué se siente cuando le traen un documento como este y abre por primera vez y empieza a leer sus páginas? ¿Qué emoción tiene? Sinceramente le diré de que cuando empecé a conocer toda la documentación, a mí me parecían cosas que estaban viejas. Cuando fui viendo, me emocioné tanto que me gustó y ahora pues a mí me apasionan los documentos, ¿no? Y entonces me quedé por eso, me quedé ahí y seguí. Y es un gusto adquirido bien particular. O sea, le puede apasionar, por ejemplo, un documento notarial del año 1729. Sí, ¿por qué? Porque las cosas que están plasmadas son cosas que de repente tienen que ver con nuestra actualidad. Ajá. O de lo contrario, son cosas que vas descubriendo que te van sorprendiendo, ¿no? Porque esto es todo, o sea, la vida no va cambiando del todo. Claro. Se va modificando. Uno puede reconocer en el pasado nuestro presente. Exactamente. Y debe haber algo adictivo también en la cantidad de documentos que usted tiene y los lee y no puede parar de leerlos, y catalogarlos e interpretarlos. Sí, a veces es como decir, me voy a mi casa y digo, al día siguiente voy a seguir con tal trabajo. Porque no es que uno sea una persona así, que te guste la monotonía, sino que te gusta seguir, de repente ese trabajo, ¿no? Ya lo voy a terminar, entonces voy a continuar. Y licenciada Nora, si usted tuviera que escribir un documento y dejarlo en el archivo, en la zona del repositorio, para que alguien lo revise en 300, 400 años, ¿qué dejaría escrito? Dejaría escrito de que, a ver, el gobierno tiene que invertir en todo lo que es cultura, porque la cultura es lo que a nosotros nos va a tener siempre en la memoria de todo, porque ahí está todo el conocimiento de la esencia de todo lo que es nuestro país. Como un gran local, por ejemplo, para guardar todo el archivo. ¿Y qué estaría yo pidiendo ahí, no? Diría, un gran local del Archivo General de la Nación donde alberguen a lo más valioso de nuestro país, a nuestra memoria, ¿no? Nuestra memoria documental, que nos sirve para poder nosotros reclamar muchas cosas. Nosotros no perdimos esa parte de Chile, en Naya, porque el documento está en el archivo. Esa norma, llevaron una copia al Haya, y con eso Chile no pudo decir nada. Interesante. Ya lo dejó ahí. Y mire, todo lo que los documentos nos ayudan a nosotros. Se equivoca quien piensa que el Archivo General de la Nación es un espacio muerto.
está vivo y mucho. Este es un área dentro de la institución en donde vienen investigadores y universitarios del mundo entero a revisar la documentación que esta institución almacena y sobre la base de eso desarrollan investigaciones que nos permiten una nueva mirada sobre nuestro pasado y acaso así comprender mejor nuestro presente. Pero hay que destacar que mucha de la documentación que archiva esta institución a veces es encontrada originalmente casi ilegible o en un estado que hace muy difícil su interpretación. Es ahí donde entra el talento del señor Amancio, que en este momento se los quiero presentar. Lleva más de 40 años trabajando en esta institución, restaurando nuestra historia. Señor Amancio, usted tiene casi 40 años en el Archivo General de la Nación. No entró como restaurador, pero rápidamente abrazó y lo cautivó la restauración. Coméntenos cómo así, hace 4 décadas, usted inicia su labor como restaurador. Mira, cuando ingreso a trabajar a mí me gustó ver los documentos, palpar documentos, leer los documentos que yo prácticamente nunca en mi vida había visto y no había palpado realmente documentos existían. Entonces a raíz de eso es que yo comienzo a enrollarme en lo que es restauración de papel y luego una especialización nos enviaron a Madrid, España, sí, donde nosotros fuimos a capacitarnos en Archivo de India, Patrimonio Histórico Cultural de España, Archivo Histórico de Madrid y también Archivo de Administración de Alcalá de Henares. Regresando ya nosotros ya podemos restaurar ya prácticamente una capacitación y posteriormente nuestra labor específicamente restauración de documentos. Cuando usted encuentra un documento que todavía no ha sido restaurado, ¿cuál es usualmente su gran desafío? ¿Páginas rotas, tinta que se come el papel, hongos, humedad? Y así con muchos factores de documentos, a veces nos encontramos, el restauradores puede venir por hongos, puede ser por roedores, termitas, puede venir la humedad y todos los factores. Hacemos una evaluación, posteriormente vemos de qué materiales, por ejemplo, puede ser papel de madera, puede ser de algodón y puede ser de lino y hasta puede ser de pergamino. ¿Y qué material es el más difícil de restaurar? Pergamino. ¿Por qué? Porque pergamino, uno a veces hacen unos hoyos las termitas, hacen túneles, entonces hay que adecuarla en mismo para que sea compatible el papel de pergamino, hacer una masita y de acuerdo al gramaje de los hoyos restaurarla. Señor Amancio, ¿en qué documento está trabajando ahora? Este es un documento del siglo XVI de una comunidad de Garachipo. Y eso ha venido deteriorado. Acá lo muestro cómo ingresó y ahora cómo va a salir, ¿no? Y así ingresó y así. Y lógicamente vamos a hacer su unidad de conservación y los cosidos también eran así. Entonces, lógicamente acá ya prácticamente hemos restaurado y está restaurado, solamente hay que hacer coserlo, volver en su instrumento, lógicamente devolver a la usuaria, ¿no? Claro, además porque aquí está la historia de una comunidad. De una comunidad, sí. Y como bien dicen, un país sin historia y sin pasado es un país sin futuro. Usted con su trabajo está construyendo los cimientos sobre los que se levanta la nación. Así es, nosotros, vuelvo a recalcar, nuestro labor cotidiano es rescatar todo lo que es patrimonio documental de la nación que existe aquí en Perú y también, lógicamente, ¿por qué no decir, lógicamente, a los jóvenes que se incorporan a este trabajo a amar al Perú, amar patrimonio documental de la nación y, lógicamente, darle el servicio como debe ser, ¿no? Nos han permitido el ingreso al repositorio histórico del Archivo General de la Nación. Hay que ponernos estos guantes en caso manipulemos algunos de los libros que se encuentran acá o documentos en general que son los más valiosos que tiene esta institución. Y la joya de la corona
es al que llaman el libro Becerro, el protocolo ambulante. Y de ello nos va a hablar el señor Amancio. Y en el repositorio histórico del Archivo General de la Nación se encuentra esta caja fuerte. Y dentro de la caja fuerte, su mayor tesoro, la joya de la corona, que es el documento que tenemos acá. El protocolo ambulante de los conquistadores, que es una suerte de diario del día a día de la conquista y refleja las vicisitudes desde el año 1533 al 1538 de los conquistadores, a tal punto que está la misma rúbrica de Francisco Pizarro. Acá, en escritura antigua de la época cortesana, dice Francisco Pizarro, no lo escribió él, lo escribió su escribano, el amanuense que él llevaba a todos lados, pero lo que sí es de puño y letra de Francisco Pizarro es la rúbrica que está a los lados de su nombre. Esto lo dibujó Francisco Pizarro, que era analfabeto, por cierto, por lo que él mismo no escribía su nombre. Aquí también se puede encontrar el nombre de Atahualpa, en aquel momento Atabalipa, y se habla del rescate que exigió por su liberación. Este documento voluminoso, así como lo vemos, es el origen de nuestra historia registrada y es por ello patrimonio de la UNESCO, como por supuesto también patrimonio nacional de nuestro país. ¿Cuál es el valor, don Amancio, de este documento? Es incalculable porque este documento no tiene precio, porque ese es un documento que realmente plasma, que conserva Archivo General de la Nación como una joya, no tiene precio. ¿Qué es lo que refleja este documento? ¿Qué es lo que contiene? Contiene de los conquistadores que llegaron al Perú, como recorrido hicieron de Cajamarca, así con un escribano, inclusive usted como pueden ver la firma de Francisco Pizarro. Sí, acá lo que yo quisiera mostrarles es la rúbrica de Francisco Pizarro. Él tenía un amanuense que lo acompañaba y que registraba los hechos del día a día de la conquista. Es un libro que contiene información de la conquista a manera de diario desde 1533 a 1538. Y este escribano ha escrito acá, Francisco Pizarro, a la manera de la época, ¿verdad? Así es, este documento cuando ingresa en 2000, yo traté de rescatarlo, restaurarlo, ya hace 25 años está restaurado y se conserva, porque este documento cuando ingresó tenía deteriorado por el mismo uso. ¿Cuáles fueron los principales retos de esta restauración, tomando en cuenta la antigüedad del documento? Es una responsabilidad tremenda, responsabilidad bastante en sentido de mi persona. Entonces yo con mucho cuidado, en 5 meses lo restauré este libro, y este libro hasta ahora tiene su durabilidad y está buen conservado. Como usted ya plasmaron en una caja fuerte, esta es una joya, eminentemente, lógicamente, patrimonio de la nación. Me impresiona que se ve mejor y más nítida la escritura que otros libros más recientes. Y así es, todo eso es un tratamiento, una evaluación del papel, y lógicamente, acorde al papel, la fibra del papel también se ha incorporado, se ha restaurado, ¿no? ¿Qué papel es este? Este papel es de algodón. El que se usaba en aquella época. Aquellos tiempos. ¿Qué estado tenía cuando usted lo recibió? Tenía todo, tenía por termitas, orificio por termitas, las zonas perdidas y la cosida, el hilo, estaban deteriorados, tenía una cubierta que no era de su tiempo, era un cuero que no era su tiempo, entonces lo desmontamos ese cuero y, de acuerdo con el historiador doctor Lomán Villena, incorporamos pergamino porque así era el libro Becerro, así ambular, envuelto en pellejo de becerro, y por eso se llama protocolo ambulante y libro Becerro.